de Solo Escucha. Queridos amigos, colaboradores, asistentes que nos acompañan en esta noche particular, noche de día lunes, donde nos hemos dado cita para convocar a una actividad rica, profesional, propia de nuestra universidad, donde desarrollamos una temática en particular y en la cual precisamente seleccionamos los mejores temas y por supuesto a los mejores exponentes y profesores que nuestra casa de estudio puede proponer a ustedes. Me refiero particularmente y tengo el honor de presentarles a ustedes al doctor filósofo, al doctor Juan Carlos Muñoz Evia. Juan Carlos es un profesional del área de los negocios, es un doctor filósofo en mercadotecnia, doctorado en marketing, en administración de empresas, en economía y empresas. Tiene además un máster en dirección general de empresas, un MBA en marketing y dirección comercial. Es además ingeniero en administración y marketing, diplomado en marketing político, diplomado también como analista en microfinanzas, diplomado en gestión de marketing y del deporte. Tiene una cantidad de temáticas interesantes de estudio. Ha trabajado, por ejemplo, es egresado del prestigioso Colegio Instituto Nacional, que en Chile marca un hito como referente en términos de nivel educacional. Es universitario cursó su estudio universitario en la Universidad en Santiago de Chile y ha desarrollado su posgrado en Madrid, España. Tiene una amplia experiencia, cerca de 25 años, en diversas áreas de la administración y el management, en marketing, gestión de ventas comerciales, presupuesto y costos, investigación de mercado, recursos humanos, también la capacitación personal de empresas, como también la investigación universitaria en cátedras de pre y posgrado propiamente tal. Ha ejercido cargos de gerencia comercial y de marketing, jefe de administración y marketing de Product Management y también de Kennedy Content Management. Es analista en marketing y docente investigador en la universidad. También participa en organismos de técnico de capacitación denominado OTEC. Es un profesional experto en esta temática tan interesante como es el marketing y gestión de ventas y dirección estratégica. Lo que el profesor Juan Carlos nos va a presentar en esta oportunidad es básicamente una temática tremendamente importante, que es la segmentación de los mercados. En el fondo es dividir para triunfar. Básicamente, cuando nos proponemos una temática tan interesante como esta, tenemos que preguntarnos si segmentar, apuntar y posicionar, por ejemplo, una temática o un producto o un servicio, en el fondo significa dividir para triunfar. Para poder ganar a veces hay que dividir esfuerzos. Este es uno de los principios de la llamada segmentación de los mercados. Es una herramienta fundamental que el doctor Juan Carlos Muñoz nos va a mostrar. En este caso, como mercatecnio, como mercadólogo, hay que considerar dentro de los aspectos fundamentales de la globalización de los mercados la alta exigencia que tienen los consumidores y su nivel de información. No debemos de olvidar y realizarnos siempre esta pregunta: ¿cómo segmentamos a nuestro mercado? ¿Qué vendemos y a quién? Es un gran dilema. De todas formas, es el tiempo en donde debemos de satisfacer las necesidades a quienes realmente la tienen y cómo llegamos a ello mediante soluciones de innovación. Son criterios básicos de la segmentación de mercado. Amigos míos, tengo el enorme privilegio y placer de dejar a ustedes a un gran colega, un gran profesional que nos honra con su presencia en esta noche. Me refiero al profesor Juan Carlos Muñoz. Estimado Juan Carlos, un gusto saludarte, un placer poder dejar en tus manos
a esta convocatoria de audiencia y recordarles a cada uno de nuestros camaradas, amigos que están ahí, colegas, que esta presentación queda íntegramente grabada en formato MP4 como un material de estudio de alta factoría, de alta calidad, y el cual ustedes pueden rescatar desde nuestra página web www.vjonline.mx. Juan Carlos, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, ¿me escucha bien, cierto? Perfecto. Bien. Bueno, agradecer a don Ignacio por la invitación, que cordialmente me ha extendido, y nuevamente un gusto compartir con usted. Yo había participado en otra conferencia relacionada con el tema de marketing político, y en este caso decidí bueno, optar por un tema de segmentación de mercado que yo creo que a todo el mundo le puede interesar debido a la aplicación que tiene, ¿cierto?, en distintos ámbitos del área comercial. Entonces, darle la bienvenida a las personas que están viendo la transmisión, ¿cierto? Y comentarles que justamente de eso se trata el tema. Y le he puesto, ¿cierto? Le he titulado a segmentación de mercado, tal como dice don Ignacio, dividir para triunfar. Efectivamente, porque si ustedes se fijan, voy a ir pasando las diapositivas una a una. Eh, Antiguamente, ¿cierto? Bueno, todo el mundo yo creo que conoce este antiguo, eh, esta antigua frase, donde se decía, ¿cierto? La unión hace la fuerza. Aplicado a muchos ámbitos de la vida, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos que potenciarnos para poder lograr cierto algún tipo de objetivo. Pero en este caso, lo que yo intento mostrar a través de esta frase es totalmente vario, es decir, que uno puede, ¿cierto?, lograr el objetivo, pero en este caso, tal como se dijo al inicio de la presentación, es necesario poder dividir los esfuerzos. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, no es como una especie de batalla o algo por el estilo donde todos los ejércitos se van juntando para poder lograr algo. Si bien es cierto, sí, podría ser en ese sentido, ¿cierto? Pero la diferencia sería que en este caso algunas personas lograrían intentar ganar una batalla, por ejemplo, a través de el uso de infantería, pero también necesitarían, ¿cierto?, combinar el ataque por infantería junto con una caballería o algún otro tipo de estrategia diferente. Por lo tanto, efectivamente, la unión hace la fuerza, pero necesitamos también, tal como señala, ¿cierto?, la diapositiva, generar una división. Entonces, esta telaraña que se muestra acá, que es un proverbio antiguo de etíope, nos señala, ¿cierto?, que básicamente para poder atrapar, ¿no es cierto?, un gran mercado, esa es la analogía que tenemos que hacer, atrapar un gran mercado, necesitamos esta especie de división, ¿cierto?, entre diferentes conexiones. En este caso, a lo que vamos a llegar a concluir, ¿cierto?, es que dentro del ámbito se necesita crear unidades de negocio distintas para satisfacer necesidades en particulares de distintos mercados, dado que las personas, ¿cierto?, son todas diferentes y tenemos distintos gustos, preferencias, actitudes, modas que van cambiando durante los años, ¿cierto? Y esto se puede aplicar a cualquier industria. Por lo tanto, claramente, ¿cierto?, podemos hacer la analogía de que podemos generar esta telaraña para, entre comillas, ¿no es cierto?, atrapar este mercado en alguna forma, pero lo damos, ¿cierto?, de generando cosas distintas. Entonces aquí se presenta una definición simple de qué es la segmentación de mercado, ¿cierto? Bueno, yo creo que quizás muchas personas hayan escuchado este tema. Entonces, básicamente, resumiendo lo que dice esta diapositiva, segmentar el mercado significa dividir, ¿cierto?, dividir a un grupo heterogéneo de personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Y heterogéneo significa que son todos distintos, y es parte de la naturaleza humana, ¿cierto?, que seamos todos diferentes. Dividir estos grupos y después agruparlos en pequeños grupos que sean más o menos homogéneos entre sí, es decir, que ojalá, ¿cierto?, se parezcan
en muchos aspectos, en conducta, en edad, cierto grupo socioeconómico, etcétera, que sean muy parecidos entre sí. Y esto nos permitiría, ¿cierto?, tener una acción más eficiente al momento de intentar, ¿cierto?, llegar a estos clientes. Entonces, el supuesto parte de la base que somos todos distintos. Imagínense usted un mundo donde todas las personas fuéramos iguales. Si todos nosotros fuésemos iguales, tendríamos prácticamente las mismas necesidades y nos bastaría con consumir las mismas cosas. Por lo tanto, como eso no es así, y menos mal que no es así, ¿cierto? La vida es más entretenida, tenemos que segmentar y buscar, ¿cierto?, a quién satisfacer y crear estos satisfactores que son los productos o servicios para llegar a esta gente. Entonces ahí dice exactamente, como dice la diapositiva, buscar grupos de compradores que sean, ojalá, ¿cierto?, perdurables y rentables en el tiempo, que es una característica de un segmento de mercado, ¿cierto? Una porción de personas que tienen que ser rentables en el tiempo y sustentables también en dicho tiempo. O sea, no puede ser, por ejemplo, un grupo de gente que tenga una moda pasajera, porque si usted basa su negocio en algo que sea una moda pasajera, esto como va a pasar, el sustento de su negocio, su ventaja competitiva, desaparecería fácilmente. Por lo tanto, usted tiene que basar su negocio en necesidades que sean genéricas, ¿cierto? Que sean, por ejemplo, las que están en la escala de Maslow, eh, desde la fisiológica, pasando por la seguridad, integración social, autorrealización, hasta llegar al estatus, ¿cierto?, etcétera. Son necesidades que siempre van a existir. Pero después usted dice, bueno, estoy satisfaciendo, por ejemplo, la necesidad de seguridad, pero en particular, ¿cierto?, mi negocio lo va a hacer a través, por ejemplo, de la producción de un seguro de vida o a través de alarmas para evitar robos de casa o vehículo, etcétera. Cualquier cosa que pudiera significar eh, una seguridad para los individuos, ¿correcto? Entonces, primero está, ¿no es cierto?, detectar, perdón, las necesidades de los clientes. Posteriormente, estaría, ¿cierto?, segmentar este mercado y buscar algunos productos que puedan, ¿cierto?, satisfacer mediante ciertos atributos las necesidades en particulares de dicho segmento. La opción que usted tiene cuando hace esta división del mercado es que no es necesariamente usted se va a quedar con todos estos segmentos, con todas estas porciones que usted está generando. Usted puede optar por distintas estrategias que no se nombran en estas diapositivas, pero en todo caso les puedo mencionar y seguramente algunos profesionales ya las conocen, que significa, por ejemplo, tener una segmentación total, es decir, abarcar el mercado como un todo único, ¿cierto?, y tomarlo como si fuese todo igual. Eso es una alternativa, ya que es bastante poco usada en este momento, debido justamente a lo que se mencionaba al inicio de la presentación, don Ignacio, ¿cierto?, en el sentido de la globalización de los gustos, pero también existen zonas del mundo y zonas geográficas donde los gustos van cambiando en particular. Por lo tanto, usted necesita el mix comercial de las 4P, producto, precio, plaza, promoción, ¿cierto?, básicamente, ir adaptándolas a las zonas determinadas. Y esto lo han hecho todas las grandes marcas del mundo. Por lo tanto, la segmentación total, como un conjunto, ha quedado, ¿cierto?, un poco en desmedro. Así que lo que más conviene ahora es buscar algunos de estos segmentos, ¿cierto?, y usar una segmentación más bien diferenciada, en el cual usted va a escoger algunos segmentos específicos porque le son más rentables y están a su alcance el poder atacarlos, ¿cierto? Y la otra opción sería hacer una segmentación más focalizada o de nicho, donde usted solamente va a escoger una porción de dicho mercado y se va a concentrar en atender las necesidades particulares de dichas personas, pero siempre rescatando la idea de que esto sea rentable en el tiempo, ¿cierto? Si no, no tiene sentido hacerlo, excepto que sea un producto social. Entonces aquí se presenta un modelo que básicamente, para que uno lo recuerde siempre, ¿cierto?, que significa SAP. ¿Ya? El modelo SAP es un modelo que le propone a usted segmentar el mercado, ¿cierto? Luego de eso, apuntar a dichas partes de su segmento, escoger en el fondo, ¿cierto? Y posteriormente realizar el proceso de posicionamiento, que significa, ¿cierto?, instalarse en la mente de los consumidores y perdurar, ¿no es cierto?,
dentro de las selecciones de su consumo durante muchos años, ¿cierto? Ir adaptando los productos en el tiempo. Entonces es un orden bastante lógico, si usted se da cuenta. Dividir, apuntar y posicionar. Por lo tanto, por eso yo le puse este nombre a la presentación. Necesitamos dividir primero, ¿cierto? Para poder lograr el triunfo. Aquí tenemos una figura, imagínese usted un cazador, en este caso un cazador de patos, por ejemplo, ¿ya? A mí no me gusta el tema de la caza de animales, pero es solamente un ejemplo. Una persona que apuntara a una bandada de patos, imagínese usted una bandada de patos, ¿cierto? Que fueran todos ellos juntos. Imagínese que usted dispare al azar. Entonces, si usted lo hace al azar, lo más probable es que vaya, obviamente va a dar en algún blanco, que algunos de estos patos, ¿cierto?, van a caer, y usted los va a ir a recoger nuevamente y queda su presa, ¿no es cierto? Ahora, esos que van a caer van a ser solamente aquellos a los cuales usted, por casualidad, ¿cierto?, dio en el blanco porque disparó a una bandada de aves que estaban volando, ahí, todas en un conjunto, pero no seleccionó ninguna en particular. ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces lo que yo siempre hago esta analogía. Lo que usted necesita es escoger el blanco preciso que más le interesa, ¿cierto? Y disparar y apuntar justamente a él, porque esa es la presa, entre comillas, que usted quiere capturar. Entonces en un mercado es básicamente lo mismo. Entonces por eso el proceso, ¿cierto?, sigue diciendo que usted descubre estos segmentos de mercado, 2, 3, 4, etcétera. Aquí no hay ninguna fórmula, usted es la persona que es el analista que va a desarrollar, ¿cierto?, su estrategia. Por lo tanto, no existe una fórmula única para esto. Y una vez decidido cuáles son los segmentos, señala la diapositiva en el punto número 3, y ustedes se fijan que usted va a elegir el mix comercial, es decir, cuáles son las 4 P que va a aplicar a cada uno de esos nichos, ¿cierto?, que usted ha seleccionado. Aquí, por ejemplo, se muestra el caso General Motors, ¿cierto?, donde, por ejemplo, yo decía en esos años, produciremos un automóvil para cada bolsillo, propósito y personalidad. ¿Se dan cuenta? Ellos introdujeron este novedoso concepto y lo que nos están diciendo es que justamente va a haber un automóvil en especial para cada tipo de segmento de personas, que básicamente lo que uno ve ahora, ¿cierto? Pero sí, los autos eran todos iguales. Entonces uno no podía escoger, pero uno ahora elige el color, el modelo, si quiere con 2 puertas, 3 puertas, 5 puertas, camioneta, ¿cierto? Para cuánto, familia, para una persona soltera, un casado, para transportar niños, ¿cierto? Etcétera. Y los usos distintos. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está haciendo justamente es buscar bolsillos, entre comillas, distintos ingresos, niveles de ingresos, por lo tanto está segmentando con el criterio socioeconómico. Propósito, por el tema del uso que le va a dar la persona. Entonces tenemos urbano, rural, esparcimiento, ocio, deporte, ¿cierto? Y hay automóviles para eso. Y personalidad distinta, por ejemplo, ¿con quién me identifico yo? ¿Con qué tipo de grupo me identifico? Si yo soy una persona conservador, soy liberal, soy una persona de este llamado yuppie, o persona expresiva, etcétera. ¿Ya? Y todas las calificaciones que existen actualmente. Ese es un claro ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí se identifican personas, por ejemplo, mayores de 25 años. Obviamente, lo que estoy diciendo ahí es porque estoy buscando personas que sean capaces de pagar, ¿cierto?, que tengan poder adquisitivo para comprar un automóvil. Y después dice, bueno, apuntar a abarcar todos los segmentos reconocibles. Hay que buscar aquellos que sean rentables, aquellos que me signifiquen un ingreso en el tiempo. Y finalmente, en el punto 3, ¿cierto?, como consecuencia de lo anterior, recién usted en este caso, ¿cierto?, lo que hace es definir qué atributos, qué cualidades, qué características son valoradas por el consumidor. Y estas son las que se van a usar, ¿cierto?, para construir el concepto del producto o servicio. Entonces, primero usted tiene una idea, ¿cierto?, tiene un concepto, y después se va a transformar en algo concreto que se ofrece a un grupo de consumidores que van a estar dispuestos a comprarlo. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto después aplica la estrategia del mix comercial de las 4, 5P, 5P, perdón, 7, 9P, no importa. Los autores hablan de muchas P,
¿ya? Pero básicamente yo siempre hablo de 4. Entonces ahí tenemos, en el caso de General Motors, con este tipo de estrategia, si usted se da cuenta, realizando una correcta segmentación, pudo crear numerosas, grandes y exitosas unidades estratégicas de negocio. Por eso que está con el nombre UM, ¿no es cierto? Y se especializa en distintos segmentos de mercado. Ahí tenemos marcas, por ejemplo, pertenecientes a ellos en esos años, Chevrolet, Chrysler, Pontiac, Cadillac, etcétera, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que ahora, bueno, obviamente para bajar los costos se fabrican en otros países, no se fabrican en Estados Unidos, normalmente todo, excepto vehículos más top. Por lo tanto, se van, ¿no es cierto?, generando estas unidades de negocio como consecuencia. Entonces, ¿cuál es el juego que se realiza? Tal como se decía en el ejemplo, es disparar, ¿no es cierto? Apuntar, disparar correctamente y dar en el blanco que para usted va a ser más rentable. Por ejemplo, Isaí, en algunos mercados maduros, donde existen productos que ya están establecidos, ¿cierto? La única forma que tiene la empresa de a lo mejor seguir creciendo en alguna medida, como ya está la demanda saturada en un mercado maduro, lo que le corresponde hacer es intentar diferenciarse, porque si usted sigue trabajando de la misma manera, no va a poder, ¿cierto?, abarcar nuevos nichos. Entonces, la única opción de poder generar más ventas en esta parte alta de la curva del ciclo madurez de un producto cuando está usted en madurez, es justamente poder generar diferenciación y de esa manera ir, ¿no es cierto?, obteniendo nuevos o lanzar nuevos productos. Aquí está el modelo SAP nuevamente, ¿cierto? Se repite el tema. Se identifican variables de segmentación, las que usted requiera, no existe una receta única, desarrolla perfiles para los segmentos, ese proceso es el segmentación. Y luego viene el apuntar, que significa identificar y seleccionar los mercados meta que son adecuados para su negocio. Y finalmente el posicionarse, ¿cierto? Es decir, el instalarse en la mente del consumidor para que él vaya recordando su marca de manera tal que cuando vaya, ¿cierto?, a surgir la necesidad nuevamente, él rápidamente identifique esa necesidad con su producto, con su marca. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿hay segmentos reconocibles en el mercado? ¿Existe la posibilidad de hacerlo? Es un proceso que es bastante lógico, que uno no puede hacer las cosas al azar. Entonces hay que preguntarse, ¿son reconocibles? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cierto? Identificar variables o características de conducta que hagan distinto a un segmento de otro. Edad, ¿cierto? Perfil de las personas, comportamiento, si son conservadores o liberales, algún tipo de estilo de vida, ¿cierto? En fin. Y finalmente establecer un perfil, ¿cierto? Es decir, describir en este caso, ¿cierto? Y yo recomiendo describir detalladamente este grupo, si usted se da cuenta en el punto 3. Describir detalladamente significa no solamente que usted diga, por ejemplo, a nivel de pregrado, a los alumnos se les aceptan respuestas sencillas, tales como, por ejemplo, mira, mi mercado va a ser, por ejemplo, un grupo de jóvenes entre 25 y 35 años, que sean hombres que vivan en una ciudad X y que pertenezcan al estrato social clase media, C2, C3, por ejemplo, ¿ya? Y eso está correcto. Pero en el caso de usted, si usted quiere desarrollar su carrera profesional en el área del marketing, ¿cierto? Tiene que ser capaz de poder describir un segmento como yo siempre lo transmito con mis alumnos, y lo digo de corazón, ¿cierto? Se trata de, aquí usted dice un poema, ¿ya? Usted describe un grupo de personas, pero no de manera tan fría ni tampoco tan acotada como lo acabamos de decir. Entonces usted debiera ser capaz de desarrollar la habilidad de poder contar, ¿no es cierto?, y relatar cómo es la gente, cómo es aquellas personas a las cuales usted quiere llegar. Por ejemplo, ya tendría que decir, bueno, está bien, son jóvenes entre 25 35 años, por ejemplo, chilenos que viven en ciudades, grandes ciudades urbanas tales como Santiago, Viña del Mar, Concepción, etcétera, donde existe, ellos viven con sus familias, por ejemplo, hasta tardía edad, ¿es cierto? Escuchan radios tales como esta otra, ¿no es cierto? Les gusta tal tipo de música, salen a disfrutar en pubs o discotecas o restaurantes
con amigos de similares características, pertenecen a un grupo social C2, C3, el cual se caracteriza por esto, otro, sus ingresos son aproximadamente de, suelen usar autos de tales estilos, gustan de viajar a tales y tales lugares o países, ellos disfrutan realizando estas otros tipos de actividades, ¿cierto? Deportivas, se juntan con gente de tal tipo, eh, tienen gustos de estudio o de trabajo de tales tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojalá, como le digo yo, sea una especie de relato, una historia, un poema que relate efectivamente en detalle quién es esa persona. Porque una de las cosas que hice ¿cierto? Eh, Philip Kotler en todas sus conferencias y pacta diciendo, ¿cierto? En estas conferencias le pregunta a los auditores que están ahí, que pagan mucho por verlo, ¿cierto? Les pregunta, la primera pregunta que hace es, ¿usted conoce a su consumidor? ¿Conoce a su cliente? Y la gran mayoría de los ejecutivos de marketing responde que sí, que los conocemos. Y él inmediatamente dice, bueno, no, no es así. Y con una simple pregunta se los puede demostrar. Cualquier pregunta que haga, piensen ustedes, si usted trabaja en el área de negocios, ¿conoce usted a su cliente? Entonces es difícil la pregunta, ¿cierto? Por lo tanto necesito tener más detalles. Aquí lo que me está diciendo el modelo es que una vez que usted se inventa, debe ser capaz justamente de describir en detalle quiénes son esas personas. Por tanto, su trabajo es conocer a su cliente, ¿se dan cuenta? Es un círculo virtuoso que no debe terminar nunca. A ver, voy a hacer la última analogía para no alargarme mucho en esta diapositiva, pero es un tema que me gusta mucho. Por ejemplo, si usted es casado o tiene una pareja, ¿ya? Eh, se supone, se supone que usted a esa persona, bueno, se casó con esa persona, se supone, digo yo, que estamos suponiendo, estamos en un mundo idealista, a lo mejor no es así, pero supongamos que es así. Me casé con esta persona porque yo la quiero, porque me gusta esta persona. Bueno, pero usted, ¿hasta qué nivel conoce a dicha persona, a su pareja? Hay cosas que a lo mejor nunca ha conversado con su pareja. Y la gente va cambiando en el tiempo. Entonces, para poder llevar una buena relación de matrimonio, usted necesita conversar con su pareja y tener una buena comunicación. Entonces, lo mismo hace una empresa con los clientes. Mantener una muy buena y fluida conversación de manera tal de tener un buen matrimonio, ¿cierto? Y poder ser oferente y demandante, ojalá hasta que la vida hasta que la muerte nos separe, tal como un matrimonio, ¿cierto? Pero la gente cambia y por lo tanto las empresas pierden el foco, ¿se dan cuenta? Entonces, el trabajo de marketing es mucho más fácil de lo que realmente se menciona en los libros, pero se pierde el foco básico, conocer al cliente. Entonces, ¿qué dice? Simplemente en el mercado, entonces tenemos grupos de personas y en eso estamos claros, con necesidades, gustos, preferencias, actitudes, etcétera, ¿cierto? Cualquier variable que usted quiera identificar es interesante, ninguna está descartada. Ahora, usted se puede fijar en el comportamiento de estas personas, por ejemplo, conducta del consumidor, asignatura muy relacionada con el tema de marketing, ¿cierto? Dónde están los hábitos de las personas, por ejemplo, el tipo de uso que le dan los productos, eh, cuánta cantidad compra o consume, en qué lugar realiza la compra, a qué hora, ¿cierto? Cuáles son las motivaciones que gatillan la compra, actitudes o preferencias, etc. Y hay muchos modelos que pudieran eh, ser útiles para ellos, ¿cierto? Pero claramente no es lo mismo comprar, ¿cierto? Un artículo de consumo habitual en un mercado que comprar, por ejemplo, una vivienda, donde usted tiene una mayor implicancia de riesgo asociado al proceso de compra, por ejemplo. Y ahí tenemos claramente perfiles distintos de clientes, ¿no es cierto? Y, para qué decir, un producto de consumo impulsivo, en el cual a lo mejor usted en milésimas de segundo ya tomó la decisión de comprar algo en su mercado. Y después a lo mejor ni siquiera se acuerda por qué lo hizo. Luego es importante, ¿cierto?, ir anotando, ir analizando este perfil de cliente. Vayamos un poco más allá de esto, perdón, adelantemos un poco el tema. Si usted quiere trabajar de más adelante con un sistema más informático, un sistema CRM, por ejemplo, marketing 1 a 1, va a necesitar tener una muy buena base de datos. O sea, en los negocios actuales trabajar sin base de datos es fatal. Por lo tanto, cuando usted trabaja con base de datos, hay un tema que se llama el perfilamiento de la base de datos. Esto significa describir a las personas que forman parte de esta base. Si usted se fija en lo mismo que se muestra en el punto número 2 de esta diapositiva, donde dice tener un perfil de su cliente o consumidor. Por lo tanto, también se puede sacar de una base de datos.
Bien, aquí tenemos algunas preguntas que se pueden hacer, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué tipo de producto o necesidad estoy buscando satisfacer? ¿Cómo lo voy a ofrecer? Aquí yo digo a lo mejor algo que diferencie de otros productos o servicios. Recuerden ustedes que la clave está en diferenciarse para, ¿no es cierto?, a qué tipo de cliente, qué tipo de satisfactor voy a usar y el qué, ¿no es cierto? Y nuevamente eso puede ser un ciclo de preguntas que le ayudan a definir, ¿cierto?, en forma absolutamente racional lo que usted va a hacer. Aquí tienen algunas maneras de conceptualizar el mercado, de describir este concepto de mercado. Una es por similitud. Asumir que los productos son, perdón, que los clientes potenciales son bastante parecidos. ¿Correcto? El segundo es la singularidad. Singularidad significa totalmente lo contrario, es decir, aquí los consumidores son todos únicos, por tanto las personas son distintas, ¿cierto? Y por lo tanto las semejanzas no son aceptables. Y el tercero es diferencia y similitud. Es decir, se parecen en esto, pero también se diferencian en esto otro. Y con estas preguntas, ¿se dan cuenta? Ejemplo de similitud. Por ejemplo, en el caso de Metrobras, Metrobras, por ejemplo, en el caso de Chile, es una empresa de distribución residencial. Es gas a domicilio, pero no en forma de valor, sino que en cañería. Y todos los clientes, bueno, todos los clientes, ellos asumen que más o menos usan lo mismo, ¿cierto? Solamente lo único que varía es la cantidad del gas, los litros cúbicos, los metros cúbicos que puedan ellos consumir, ¿cierto? Por lo tanto, un solo tipo de servicio es adecuado para todos los clientes, ¿correcto? Dada la similitud. En el segundo, singularidad. Por ejemplo, esta empresa de abogados, que se menciona en la diapositiva, que también es real, ellos lo que buscan, ¿cierto?, es prestar un servicio que sea único a cada una de las necesidades de sus clientes, ya que son un bufete de abogados, ¿cierto? Partiendo de la base que justamente los problemas que tienen los clientes en el ámbito del derecho son todos distintos, ¿cierto? Por lo tanto, necesitarían adoptar un servicio más personalizado, dado el caso que van a atender de cada uno de sus clientes. Y diferencia similitud, por ejemplo, en el caso de Chile, que ahora ya ha cambiado de nombre, se llama LATAM, ¿no es cierto? Singapur y otras líneas aéreas, lo que ellos intentan hacer, ¿cierto?, es ofrecer categorías de servicio, por ejemplo, primera categoría o top, ¿no es cierto?, la business o negocio y la economy, la más económica, dado que existen distintas visiones de clientes que demandan por distintos tipos de viaje y apelan a todos los segmentos que ellos puedan reconocer, ¿ya? Por lo tanto, es bastante interesante. Las otras aerolíneas básicamente hacen lo mismo, ¿cierto? Se diferencian en los tipos de servicios que se ofrecen. Los dos primeros casos representan extremos, los que vimos, ¿cierto? Y en el caso número 3 es el caso intermedio. Entonces, la gran mayoría de las personas intentan usar el modelo, el tercer modelo que hemos visto, que es bastante lógico, ¿cierto? Entonces, buscar similitud, primero que todo, ¿cierto? Buscar en qué se parecen las personas, luego aplicar diferencia similitud y finalmente intentar, ¿no es cierto?, a lo mejor volverse a inventar para poder buscar una especie de singularidad, ¿correcto? Donde cada cliente quiere cosas distintas y eso es básico porque para allá, ¿no es cierto?, está la tendencia mundial. Análisis de segmentación. ¿Cómo se realiza este análisis? Se puede hacer, por ejemplo, por segmentos a través de las diferencias de comportamiento, tal como dice la lámina, porque van a tener distintos niveles de respuesta ante cualquier variación de las 4P, producto, precio, plaza, promoción, ¿cierto? Es decir, usted puede ir variando estas 4P, pero no drásticamente, sino que en algunas características, ¿cierto? De cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del producto, si estamos hablando de una bebida, usted va a variar, por ejemplo, el tamaño del formato de la bebida. De litro, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio, ¿cierto? Incluso está consumo individual. Hay para los niños, para la población, para los colegios. Y tenemos después, ¿cierto?, el punto número 2, una vez que se ha hecho eso, es decir, ahora nos toca investigar qué características, ¿cierto?, van a distinguir a cada uno de estos segmentos, ¿correcto?
El objetivo es realizar lo que dice la diapositiva siguiente, donde se habla de una anatomía de un estudio de segmentación. Por lo tanto, ver, ¿cierto?, cómo puede usted, por ejemplo, se plantea acá un ejemplo de modelo que usted pudiera desarrollar, que aquí no se va a poder explicar en gran detalle, pero si usted investiga y realiza esto a través de funciones materiales, ¿no es cierto?, una variable de comportamiento, que sería equivalente a la variable I, y después hacer una función, ¿no es cierto?, y es igual a f de algo, una función. O sea, el comportamiento, lo que estamos diciendo aquí, el comportamiento de las personas, ¿cierto?, va a depender de tales, ¿no es cierto?, subvariables o tales tipos de condiciones que usted va determinando, que serían x1, x2, x3 hasta x sub n. Entonces usted puede establecer justamente funciones matemáticas y construirse un modelo y decir que el comportamiento de su consumidor o de su segmento depende de estas y estas otras variables y en los pesos que usted, pesos ponderados que usted determine. Por ejemplo, se menciona aquí variable de comportamiento más usada en la tasa de uso o tasa de consumo. Ejemplo, en las mismas aerolíneas, ¿cierto?, se distingue segmentos de viajeros frecuentes, moderados, ocasionales. Entonces usted se fija aquí lo que se está variando es la tasa de uso del viaje. Usuario frecuente, moderado, ocasional. ¿Cuántos son? ¿Qué cosas pueden necesitar ellos en cada uno de estos tipos de viajes, ¿cierto? Y usted, me imagino que si habrá, ¿cierto?, viajado en avión, se habrá percatado de que en el caso de viajeros frecuentes, los servicios son claramente distintos a los ocasionales, ¿cierto? Son diferentes, incluso personas que cambian de, de avión, por ejemplo, cambian de avión en distintas escalas. Por lo tanto, a lo mejor no les interesa a lo mejor un servicio de comida sofisticado dentro del avión, ¿cierto? Lo único que interesa es llegar rápido, ¿cierto? Unos modelos europeos triunfaron de esa manera, transportar gente de manera rápida y a un bajo costo. Y todavía existe ese modelo, ¿cierto? Es muy bueno. Otro ejemplo, ¿cuánto consume la persona? Por ejemplo, ahí se hablan algunos, bueno, esto es un nombre que se atribuye acá en este modelo: peso pesado, personas consistentes, de alto consumo; pesos medianos, personas de mediano consumo; y algunos de livianos, ocasionales, ¿cierto? También puede ser eso, tasa de consumo. Solamente estamos poniendo nombres, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se nombra en la diapositiva consumo de cerveza, ¿cierto?, botellas por semana. Y usted dice aquí, establece, ¿cierto?, una cierta numeración, un porcentaje de los tipos de consumidores, y usted lo clasifica por justamente el consumo en función de las botellas por semana. Aquí usted puede ver que el consumidor liviano se lleva un 45% del comportamiento y la tasa de uso son 3.2, ¿cierto?, botellas por semana. Entonces esa sería, y se muestra abajo, ¿cierto?, como conclusión, una gran diferencia significativa entre los tres grupos en cuanto al consumo. Si ustedes se fijan, estamos pasando de un uso liviano de 3 botellas a 15.6, ¿ya? Pero son los de arriba, ¿cierto?, son los menos, son 10.4% de la muestra, según el estudio que muestra esta diapositiva. Segundo, una vez identificado, recordemos, ahí está, ¿cierto?, peso pesado es el que tiene 10.4%. Entonces dice aquí, saber quiénes son esas personas, qué hace que ellos tengan este tipo de consumo, ¿cierto? Y aquí se plantean preguntas que para usted sería interesante, que usted tiene que ir adaptándolas a su propio producto, al que usted necesita comercializar. Por ejemplo, ¿será un factor de edad? ¿Será el género, el sexo de la persona? ¿El ingreso, el lugar donde vive? Factor climático podría ser, no está acá, ¿no es cierto? A lo mejor por el tema del calor. Hay países sudamericanos donde el consumo de cerveza es habitual, no está penado por la ley. Si las personas pueden consumir en la calle. En caso de Chile no se puede hacer, ¿cierto? Pero a lo mejor el clima influye. En qué países centroamericanos se llama libre el consumo de este tipo de bebida alcohólica. ¿Ya? Y aparte que no tiene tanto grado alcohólico, ¿cierto? No es tan grave. Entonces, usted utiliza ahí variables descriptivas para explicar quiénes son unas personas y quiénes son otras. Recordamos en función de, entonces, construir esta función I es igual a f de algo, ¿no es cierto? Esto explica el comportamiento de otras personas.
Aquí se muestra, por ejemplo, tasa de consumo de cerveza y nivel socioeconómico, en un caso terminado. Nivel socioeconómico, recordemos que son los estratos sociales. Entonces tenemos grupo A, grupo B, grupo C. Estamos dividiendo aquí en general, ¿cierto? Y se muestra cómo va variando el consumo de cerveza desde los que consumen menos livianos hasta los más pesados, ¿cierto? Y usted se fija que por clase social van cambiando. Entonces aquí aparece el círculo 45, 75, 79, que son los números que son los mayores. Entonces claramente hay una diferencia o una relación a lo mejor entre el nivel socioeconómico al cual pertenece un individuo y la tasa de consumo de cervezas por semana. Ese ejemplo de ficticio y muestra, ¿cierto?, algunas cosas que usted puede identificar, pero no significa que todos sean así. Es decir, que todos los que pertenecen a esos grupos sociales tengan ese tipo de consumo, ¿cierto? Pero aparentemente hay una correlación. O sea, hay una relación entre una cosa y la otra. Por lo tanto, podría ser interesante para poder formar un modelo. Este es un ejemplo real. Por ejemplo, consumo de cerveza en México en el año 1980. Pregunta 1. ¿Hay diferencias en la cantidad de consumo en población? Por ejemplo, los pesos pesados, ¿qué tanto más consumen que los livianos? ¿Cuántos son? Segunda pregunta. ¿Cuál es el perfil de cada uno de los segmentos? ¿Qué variables descriptivas los caracterizan? Por ejemplo, socioeconómico o los años de educación. Bien, eso es real, ese estudio se hizo, ¿cierto? Y la muestra era de 1400 hogares. Si usted se fija, ahí aparecen los años de educación de las personas, arriba, ¿cierto? En las columnas, 6 años, 10, 12, 14, 16 años de educación. Y por otro lado está la variable ingreso familiar, donde usted tiene ahí el ingreso de las personas, ¿cierto? Hasta ser, bueno, desde menos de 3.000 hasta mayor, más de 15.000 pesos mexicanos, ¿cierto? Entonces en este caso ahí usted puede apreciar que hay distintos colores que muestran una variación, ¿cierto? Entonces se puede ver que aparentemente pareciera que hay una relación, ¿ya?, entre el ingreso y los años de educación en el consumo de este tipo de producto cervecero. Entonces, como resumen, ¿cierto?, se muestra esta tabla donde dice pesos pesados serían hombres de ingresos menores a 3.000 y cualquier nivel de educación, aunque la mayoría concentrada en baja educación, ¿cierto? Los pesos medianos de ingresos entre 3 y 7.000 pesos hasta 10 años de educación. En cambio, los livianos, hombres entre 5 y 10.000 pesos de todo nivel educacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno hace un análisis de este tipo, puede llegar a ciertas conclusiones. Aquí, lo que usted está haciendo, al realizar el análisis, no es otra cosa que realizar justamente una segmentación de mercado. Está determinando segmentos interesantes a los cuales puede llegar. Entonces tenemos, por ejemplo, para poder hacer esta división, variables de comportamiento, de consumo, ¿cierto?, y de hábito. Eso ya lo habíamos dicho. También puede ser actitudes, preferencias, opiniones, ¿cierto? Actitudes son cosas negativas o positivas, previas al consumo. Y tenemos variables también objetivas y subjetivas. En cuanto a variables objetivas, usted puede ver en el sector izquierdo de su diapositiva variables objetivas, por ejemplo, producto, consumidor, no consumidor de un producto, tasa de uso, ocasión de consumo, lealtad a la marca. En cuanto a promoción, propensión a ofertas, ¿cierto?, sensibilidad a las ofertas, hábito de exposición de medio, distribución, lealtad a tiendas o canales. En el caso de las objetivas, en el caso de los mismos productos, preferencias, beneficio esperado, actitudes. Ustedes se dan cuenta lo que varía entre los que están a la derecha con los de la izquierda es justamente el tema racional o emocional. Las de la izquierda son racionales, ¿cierto? Y las de la derecha son más bien emocionales, que tienen que ver con factores que son percibidos, que son absolutamente subjetivos entre cada uno de nosotros como individuos. Usted se pregunta, ¿cuál es mi actitud frente a un producto terminado? Lo más probable es que las más interesantes sean, ¿no es cierto?, las subjetivas, porque el consumo de los seres humanos, y esto está demostrado, en gran medida está determinado por factores que son
de tipo emocionales. De hecho, la venta se realiza a través de estímulos que son subjetivos. La publicidad funciona de esa manera. También puede usted usar el comportamiento de compra, como la gente selecciona sus productos, ¿cierto? Por ejemplo, en todo mercado o servicio de personas consumidores que privilegian el valor o la calidad respecto a lo que es el precio. Esta es la clásica, ¿cierto? Relación precio-calidad. Aquellas personas que relacionan un precio más alto con con calidad superior, o una precio más bajo o costo más bajo con una calidad menor. ¿Ya? Esto todavía la gente lo tiene bastante arraigado en su mente. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos consumidores que son valóricos y económicos, ¿correcto? Se dan cuenta que hay dos extremos, donde en el sector izquierdo ustedes pueden encontrar aquellos clientes que son valóricos, ¿cierto? Después va graduando hacia su derecha, pasando por los rotadores, aquellos que están buscando los consumos, ¿cierto? Por la cantidad de consumo que hacen. Otras personas que son aquellos que averiguan cosas nuevas y aquellos que privilegian a los extremos en el círculo rojo, productos que son más bien económicos. Ahí tenemos los dos extremos de personas, ¿cierto? Ahí tenemos los que buscan calidad y aquellos que buscan precio. Entonces usted puede ubicar productos si tiene, por ejemplo, el caso de ketchup, que es distinto al café. No hay consumidores que se comportan de la misma manera en todas las categorías de productos. En casi todas las categorías de productos, el segmento de mayor tamaño siempre está constituido por superleales y rotadores, ¿cierto? Son personas que están repetitivas ahí. Pero siempre el consumidor dice económicos o, entre comillas, guaitadores, son aquellos, en Chile se le dice aguaitar, aquellos que están buscando, que están observando ciertas promociones, ¿cierto? Que están ahí esperando, expectantes, ya sería la palabra correcta, para que no nos confundamos por el tema de que estamos con gente aquí de distintos países. Y no todos son solamente leales, como se mencionaba anteriormente, sino que también hay gente, o básicamente económico, sino que también hay gente que se fija en el precio o en las promociones para comprar. Les puedo mencionar como antecedente, que no está en la diapositiva, hay estudios que demuestran que sobre el 80% de los consumidores iberoamericanos son sensibles a las promociones. Por lo tanto, nos podría hacer pensar, ¿quiere decir que nuestro negocio debe usar promociones? Bueno, en mi humilde opinión, yo pienso que sí. Ahora, la pregunta será la siguiente. Si todas las empresas hacen promociones en las mismas fechas, ¿hay una empresa que gane más que otra? Eso no está en la diapositiva, es solamente una reflexión que yo les quiero dejar. En mi opinión, las promociones están siendo tan usadas, ¿cierto? A tal punto que básicamente sirven para posicionar el producto y no estar fuera del mercado, pero que generen realmente una gran ganancia en una empresa, quizás no sea tan así, porque todas están haciendo lo mismo, porque se han dado cuenta que las personas son muy sensibles a las promociones. Entonces, usted puede aquí aplicar diferenciación, ya sea por valor o por precio. Alguien podría decir, bueno, pero la diferenciación por precio no es otra cosa que lo contrario de diferenciación, ¿cierto? Es decir, podríamos estar hablando de una estrategia basada en el costo bajo, y no en posicionar un atributo especial del producto. Puede ser, ¿cierto? Porque aquí no existe una verdad absoluta. Esto queda al criterio del analista. Otra variable descriptiva son, ¿cierto?, de personalidad. ¿Cómo son las personas? El aspecto psicológico, ¿cierto? Innovador, seguidor, tradicionalista. Usted sabe que cuando un producto es lanzado al mercado es básicamente un producto siempre más caro, finalmente caro y escaso. Y está en la etapa de introducción del ciclo de vida del producto. Por lo tanto, ahí están los innovadores. O los innovadores o consumidores tempranos también se les suele mencionar. Por ejemplo, cuando sale el iPhone 6, el iPhone 7 y después salir el 8, el 9 y el 10, lo más probable, ¿cierto? Muy poca gente los tiene. Pero aquellos que los tienen los reservan antes que salgan al mercado, por lo tanto son absolutamente innovadores. Pero hay otras personas que los compran después, cuando el ciclo de vida está en madurez. Y uno dice, bueno, lo voy a comprar cuando baje el precio. Y algunos incluso cuando están en liquidación, o sea, cuando está en estado de obsolescencia. Pero por fin tengo el iPhone, ¿no es cierto? Lo tengo, por fin. El psicográfico se refiere a estilo de vida, intereses,
opiniones de las personas, que también es muy interesante, ¿cierto? Estas dos que están aquí, para mí son muy importantes, pero hay que llevarlas a cifras, a números. Y es aquí donde existe mucho trabajo por hacer, porque no existen modelos que determinen correlaciones entre psicológicos y psicográficos, ¿cierto?, con consumo. Si alguien fuese capaz de desarrollar fórmulas como esta, no estaríamos hablando de segmentación de mercado en este momento, porque las fórmulas estarían dadas, ¿cierto? Nivel socioeconómico, bastante usado, por ejemplo, en los bancos. Todavía los bancos utilizan en Chile este tipo de categorías para segmentar. Grupos ABC1, C2, C3, D y E, incluso hasta F, de nivel socioeconómico. Y se usa mucho, ¿por qué motivo? Porque los bancos lo que buscan, ¿cierto?, es el sujeto de crédito, por lo tanto, el ingreso es uno de los factores que más le interesa a los bancos, por lo menos en Chile, que es un mercado pequeño, en la industria financiera. Aquí tenemos la distribución al año 90 en Chile, pero no ha variado mucho. Les puedo comentar que el grupo AB o ABC1 es el grupo más pequeño de la población, que aproximadamente en Chile al año 2016 tenemos un 7% de la población, incluida en ABC1, que se está llevando en este momento cerca del 70% de los ingresos del país. Y luego tenemos una gran masa de gente ubicada en C2, C3, ¿cierto? Clase media clásica, y ahí tenemos un 30-40% de la población, y la gran cantidad de gente aglomerada también en el grupo D, que es el grupo de estrato social bajo, y el grupo E, que serían las personas más pobres, incluso hasta personas indigentes. Claramente aquí los grupos que interesan a las empresas que buscan ingresos económicos son los ABC1, C2, C3 y D, porque tienen poder adquisitivo. El grupo E solamente para aquellas organizaciones que buscan bienes sociales, ¿cierto? Marketing social. Aquí tenemos otra, según Arimark, en Chile, y podríamos buscar otras empresas del mercado, ¿cierto? Aquí tenemos algunas distribuciones, ¿cierto? Y usted puede hacerlo en su país a través, por ejemplo, de estudio versus el tipo de trabajo o profesión, distribución de grupo económico desde la A hasta el E, ¿correcto? Ese es un ejemplo de segmentación sociodemográfica, perdón, socioeconómica en Chile. Grupos propuestos por estratos y ciudades, ¿cierto? En una muestra de 1.329 personas, ustedes pueden ver cómo va variando la cantidad de gente en esta muestra, en un estudio de INAC realizado en el año 99. Y claramente, cualquier tipo de muestra que usted tome va a coincidir con la distribución del país. En el sentido que los ABC1 son menos personas, el C3, el D, C2, C3D son la mayor cantidad de personas, y el grupo E lo sigue, ¿no es cierto?, con ese 10%. Y tenemos lo mismo, pero en una tabla, por ejemplo, ingreso familiar mensual por familia. Grupo A, ¿cierto?, con el mayor ingreso, y así sucesivamente hacia abajo hasta llegar al grupo E o incluso el F. En algunas segmentaciones, algunas empresas de investigación de mercado usan el grupo F. Hay grandes diferencias, son notorias, ¿cierto? Y después tenemos capacidad para discriminar productos, por ejemplo, en el caso del mercurio. Consumo en mercurio. El mercurio en Chile es un diario que es mayormente consumido por el grupo ABC1, si ustedes se fijan. Consumo de diario La Cuarta, que es más bien un diario popular, justamente coincide con el grupo D y E. Aquí usted ve que los discriminantes, claramente, el grupo socioeconómico determina el tipo de diario o prensa que la gente consume. Y también, de hecho, le sirve a usted para ir determinando dónde va a ponerse esto o instalar su publicidad, según sea el perfil de su producto. Aquí solamente estoy orientado. Cerveza Cristal, consumido por gente de grupo C, D y E, en bastantes proporciones, si ustedes se dan cuenta, bastante popular. Veamos qué pasa con la Becker. En los años donde la Becker era más consumida por grupos socioeconómicos más altos, ¿cierto? En aquellos años. La marca Becker en Chile ha disminuido bastante y ya casi no existe.
computadores por hogar, ¿cierto? Posesión de bienes, básicamente AB, C1, C2, C3 y menor cantidad en DIE, aunque esto ha en aumento en Chile en los últimos años y ya muchas personas tienen celulares y iPhone y teléfono inteligente. Pero hay bienes que no discriminan, son transversales a cualquier grupo socioeconómico. Por ejemplo, televisor a color, todo el mundo tiene. De hecho ya no son televisor a color, son plasma, LCD, televisores curvos, ¿cierto? 4K. La gran mayoría de la gente privilegia este tipo de productos. Pero entonces se dan cuenta, la gente prefiere tener televisor a color, a lo mejor en su casa, que tener otro tipo de bien básico. Teléfono, también, ¿no es cierto? La gran mayoría de la gente tiene teléfono. De hecho, el teléfono fijo ya ha pasado, ¿cierto?, a ser un bien casi obsoleto. Lo que importa acá es el celular y sobre todo un teléfono celular inteligente, un smartphone. ¿Cuál es la capacidad, cierto, en audiencia? Por ejemplo, en caso de televisión, en Chile, TVN, ¿quién ve televisión nacional? Si usted se fija, la distribución es bastante transversal. Sin importar el grupo socioeconómico, la gente ve noticiario 24 horas. TVN en Chile se transmite a las 22 horas en la noche. Y segmentación de mercado, tenemos también por beneficios. Personas que buscan cosas porque sienten o perciben que hay ciertas cosas que ellos necesitan en esos productos, ¿cierto? Por lo tanto, así van a evaluar marcas de mejor manera, es decir, van a estar siempre discriminando, ¿cierto? Pero por las ventajas buscadas. Por ejemplo, hay gente que buscaría mejor calidad, sabor, etc. Ahí tenemos un ejemplo. Y ya estamos cerca del final de la diapositiva, ¿cierto? La verdad es que un poco rápido, le pido disculpas si ha sido así, porque después hay una ronda de preguntas de 15 minutos. Pero aquí se le plantea la pregunta a usted, ¿cierto? Como audiencia, a manera de motivarle, ¿cierto? ¿Cuántas veces puede usted segmentar un mercado? Esa sería una pregunta fundamental, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno podría segmentar el mercado? Y la respuesta sería, si usted lo piensa bien, ¿cierto?, todas las veces que usted estime necesario. Y por eso se plantea la sigla CRM, ¿cierto? Que CRM significa un marketing uno a uno. Es decir, una segmentación básicamente aquí personalizada, ¿cierto? O sea, si usted tiene un segmento formado por 1000 personas, estoy poniendo un número cualquiera, 1000 personas, ¿cuántas veces podría segmentar? 1000 veces, ¿cierto? 1000 veces, hasta llegar 1000 dividido en 1000 es igual a 1, es decir, 1000 segmentos. Yo me voy a dedicar, por ejemplo, como empresa, a satisfacer estas 1000 personas a cada una de manera particular. ¿Y existen modelos así? Claro que sí, pero es sumamente difícil llegar a ello. Entonces, el CRM lo que busca es volver al pasado. Por ejemplo, es volver a aquella atención personalizada que tenía usted cuando a lo mejor era joven o sus papás eran jóvenes, iban a aquellos almacenes de barrio, negocios populares, donde el almacenero a usted lo conocía, a usted, a su familia, a los vecinos. No se pagaba de inmediato, en Chile se le llama fiar a eso, ¿no es cierto? Decir, no pago, no te pago hoy, pago a final de mes, anótalo en mi cuenta, etcétera. Lo que estamos diciendo ahí es que eso usted no lo encuentra en un supermercado, no lo encuentra en una farmacia, no lo encuentra en un gran holding, en un home center, en un Sodimac, en un Easy. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes los mercados, ¿cierto? Entonces se ha despersonalizado la segmentación. Por lo tanto, lo que intenta hacer el CRM, como sistema de marketing uno a uno, es volver a intentar personalizar la atención al cliente. Y eso es casi imposible. Pero por último se intenta, ¿cierto? Se intenta volver a tratarlo a usted por su nombre. Bienvenido, por ejemplo, en el caso mío, bienvenido señor, o don Juan Carlos, ¿qué necesita usted, cierto? Lo identificado a través de uso de bases de datos, ¿correcto? Y se le pregunta después, también a manera de desafío, ¿cuál es el mejor criterio de segmentación de mercado? De todos los que hemos mencionado en esta presentación, ¿cuál sería el mejor? ¿Cierto? ¿Cuál sería el mejor? Buena pregunta. Bueno, yo tengo una humilde opinión que yo creo que no existe un mejor criterio que otro, sino que usted tiene que buscar aquel que sea adecuado a su negocio. Por ejemplo, aquí se mencionan nuevos términos que están siendo o han sido usados a través del tiempo. Personas
viajeras, family, friendly, ¿cierto? Amistoso, personas que buscan el lujo, los millionaires, ¿cierto? Que usa mucho ahora el tema de los millionaires, personas mayores de 30 a 40 años que usan tecnología, los que buscan turismo, los bobos antiguamente, ¿cierto? Los singles, solteros, los punk, los halal, etcétera. Cuánta cantidad de palabras que se usan para poder describir a las personas. Personas mayores de edad, por ejemplo, ahora que están jubiladas y que buscan ser como nuevamente un noviajo, ser nuevamente jóvenes, etcétera. Se dan cuenta, entonces, aquí no existe límite para su imaginación, por lo tanto, lo que yo les recomiendo, y recomiendo generalmente a todas las personas que trabajan en el negocio, es que usted puede crear su propio criterio de segmentación, valga la redundancia, crear, identificar su criterio propio de segmentación para su mercado y no solamente ceñirse a lo que dicen los modelos tradicionales. Ese sería el desafío que yo les dejaría, ¿cierto? Ahí está, finalmente, ¿cierto? Se le deja a usted la propuesta. Crea tu propio modelo de segmentación, el que sea más adecuado a tu negocio. No te fijes en modelos tradicionales, no te ciñas a una sola alternativa, busca, indaga, investiga, segmenta, no te pongas límites en tu mente, sino que deja volar tu imaginación, porque mucha gente ha creado negocios interesantes y que en un principio le dijeron, cierto, que eran imposibles de desarrollar. Sin embargo, están ahí en el mercado, cierto, y están como las principales marcas del mundo en este momento, las más valiosas, superando Coca-Cola por lejos, cierto. Entonces ese es el mensaje que yo les quiero dejar al final de esta presentación, para que usted lo piense, lo medite y vea que efectivamente existen innumerables posibilidades de poder, ¿cierto?, generar productos, satisfacer necesidades. Recuerden que el marketing, uno de los principales, ¿cierto?, preguntas o axiomas que tiene es que usted, si es profesional de marketing, donde ve un problema, donde hay unas personas que ve un problema, usted ve una oportunidad de negocio, ¿cierto? Y ahí usted va a ir buscando distintos tipos de negocios, ¿correcto? Clientes. Bien, eso sería básicamente, eh, me parece que ya estamos en los 45 minutos de presentación, lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Ya? Les pido disculpas si fui muy rápido en algunas diapositivas, porque la verdad es que era harto material el que yo quería compartir, pero existe mucho más. Por lo tanto, yo les invito a estudiar este tipo de materias, a aquellas personas que quieran hacerlo, ¿cierto? Y a desarrollar su negocio, ya sea como emprendedor o como ejecutivo de marketing, ¿cierto? Y no ponerse límite en ese sentido. Bueno, no sé si estamos en la hora, pero esa ha sido, ¿cierto?, la presentación que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Gracias por esa pertinente y tan didáctica forma de mostrarnos un conocimiento que es a todas luces muy, muy necesario para cada uno de nosotros como profesionales, ya sea del ámbito laboral en el que nos encontremos y también como académicos como tal. Segmentar mercados en rigor es una ciencia, pero también es un arte que de alguna manera tú nos has graficado de una forma muy didáctica, porque en el fondo nos plantea, si nos pregunta si es posible de alguna manera jerarquizar estos segmentos, establecer algún tipo de prioridades en base a la importancia de cada uno de estos segmentos o asignar, por ejemplo, no sé, un presupuesto adecuado para segmentar mercados de consumos o incluso mercados industriales. Con estos ejemplos tan vivaces y tan pragmáticos, de alguna manera nos invitas a pensar en la segmentación de mercados de consumo, por un lado, a nivel geográfico, demográfico, psicográfico, o basado también incluso en comportamientos, o también incluso en atributos o multiatributos. Entonces, de alguna manera nos invitas y nos llevas a una dinámica de análisis muy, muy interesante.
porque no solo segmentar estos mercados, por ejemplo, a nivel de segmentación no sé, de mercados de tipo industrial, por ejemplo, no sé, nos hablas, por ejemplo, de variables de tipo operativa o incluso de enfoque de compras. Así que, querido Juan Carlos, es una presentación brillante. Te agradezco muchísimo a nombre de nuestra universidad esta gran oportunidad que nos has brindado. Así que para continuar, voy a habilitar el micrófono a algunos de nuestros asistentes que están ahí presentes y que han querido también eh, consultarte directamente a ti. Así que, si te parece adecuado, entonces vamos a habilitar el micrófono. Encantado, encantado. Muchas gracias. Voy a habilitar el micrófono en este momento a don William Javier Araque. Hola, William. Buenas noches. Estás con tu micrófono habilitado. Logras escucharnos bien, ¿no? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches, sí, le escuchamos. Perfecto. Fuerte y claro, estimado William. ¿Desde Bueno, dónde nos llamas? de nuevo aquí desde Bogotá, Colombia. Un agrado. Quedas a De disposición. nuevo, ingeniero Ignacio, buenas noches. Al señor Muñoz, muy buenas noches y gracias por la exposición anterior. Quisiera hacer una pregunta con respecto, lógicamente, al tema, pero visto desde el otro punto de vista. Es decir, pongo al ingeniero Muñoz desde el sitio de una cadena de almacenes. ¿Cómo me vería a mí como cliente cuando yo me fijo no solamente en el precio, en la oferta, en la promoción que menciona, sino también en la calidad de cada uno de los elementos que yo vaya a adquirir? ¿Por qué? Porque yo en determinado momento, no sé si el ingeniero Ignacio y el señor Muñoz habrán enterado, aquí en Colombia Falabella tuvo unos inconvenientes porque supuestamente daban un descuento de 20-30% en un electrodoméstico, pero se descubrió que 1 o 2 días anteriores a esta oferta, el precio o valor de venta de este producto era 20 o 30% inferior al del día de la promoción. Entonces, yo soy uno de esos clientes que me fijo en el valor a pagar al final, pero también en la descripción menuda de cada uno de la descripción del elemento, del equipo, de lo que yo voy a adquirir. ¿Cómo me vería entonces la cadena de almacén a un cliente como yo? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo pienso que lo que señala William es muy interesante de considerar porque él está señalando un caso que no solamente se ha dado en Bogotá, acá en Chile ha ocurrido ciertos casos de ofertas, por ejemplo, de productos por internet, donde estos días Cyber Day, ¿cierto? Donde se venden productos más baratos, supuestamente, eh, y que las promociones que ha hecho no son tales, o sea, no son reales, en el sentido que los precios, ¿cierto? Habían sido, no son con descuentos, sino que no son los mismos precios anteriores, o incluso habían subido los precios de los productos antes de realizar, ¿cierto? La oferta, por lo tanto es un engaño al consumidor. Yo pienso que lo que tiene que hacer la empresa es tener una actitud de responsabilidad social, empresarial, en el sentido de respetar al cliente y ofrecerle efectivamente eh, alguna oferta que a él le interese. Por ejemplo, en el caso de William, él es una persona que se fija en estas cosas y yo creo que muchos clientes, yo también soy cliente, todos somos clientes, no queremos que nos engañen. Si existieran otras empresas distintas y más ofertas, claramente migraríamos hacia otros oferentes que realmente cumplan con las promesas que están señalando. Yo creo que en ese caso hay una situación engañosa que es lamentable, ¿cierto? Porque desprestigia las promociones que se realizan normalmente en otros tipos de negocios. Bueno, en Chile ha habido casos bastante alarmantes, como el caso de la corrupción de los papeles higiénicos,
y otras similares donde se ha descubierto que las empresas se habían puesto, por ejemplo, de acuerdo para poder fijar los precios. Por lo tanto, los clientes siempre estuvieron pagando más allá de lo que correspondía y no había una sana competencia. Entonces yo creo que ahí el tema, no sé, de mi opinión, más que ser una segmentación de mercado, es el tema de respetar, ¿cierto?, al cliente y de hacer un negocio honesto. No hay mejor cosa que poder, ¿cierto?, mantener, como yo le dije en la presentación, si yo quiero a mi esposa, no engañarla, sino que respetarla y tener en base a la verdad, ¿cierto?, una buena relación duradera en el tiempo. Yo pienso esa analogía se va a aplicar al negocio. Y si usted es respetado, si William es respetado como cliente, obviamente que él va a seguir consumiendo el producto de una empresa y no tendría por qué cambiarse, ¿cierto?, ni producirse reacciones como esta. Es decir, que desde este punto de vista, la cadena de almacén no me estaría clasificando, no me estaría asignando un segmento específico al tipo de cliente que soy, sino estaría lanzando esta promoción, como decimos popularmente aquí en Colombia, para ver quién cae Claro, claro, yo en la pienso que sí. promoción, quién Por adquiere lo que ese usted producto señala, con esa publicidad engañosa. claro, o sea, de hecho, mire, de hecho yo creo que lo que tú puedes hacer, eh, disculpa que te trate de tú, pero acá en Chile hemos tenido Tranquilo, mucho gente de Colombia y a ellos les gusta que los traten de tú. Por eso lo hago, ¿ya? Resulta tranquilo, que, muchas gracias. no, no hay por qué. Resulta que acá en Chile hay empresas que muestran, no sé si en Colombia ocurre lo mismo, muestran en sus vitrinas algunos productos que están efectivamente más baratos que otros, de más bajo costo. Pero si uno entra a la tienda, se da cuenta que los otros productos pueden estar incluso más caros. Por lo tanto, es una forma de enganchar al cliente para que pueda entrar al local. Entonces, tal como señala William, lo más probable, ¿cierto?, es que se haya tratado de una oferta engañosa, donde efectivamente no se buscaba generar una relación de valor o de lealtad con el cliente en el tiempo, sino que solamente por vender. Y si eso es así, estaríamos aplicando un marketing muy arcaico, marketing solamente orientado a las ventas, Exacto. vender por vender, ¿cierto? Vender solamente por eso, solamente por ganar Como se dice en Chile, hay un dicho muy bueno, que a mí me encanta ese dicho, yo lo comparto en las clases con los muchachos, que es, por ejemplo, eso para mí es pan para hoy y hambre para mañana, porque me generó a lo mejor mucho negocio en un determinado momento, después William se dio cuenta como cliente que había sido engañado y a lo mejor va a costar mucho recuperar esa confianza. Perfecto. Bueno, ingeniero Muñoz, ingeniero Ignacio, muchas gracias por esas respuestas. Gracias a usted. Muchas gracias a usted, William, y saludos también a Colombia. Efectivamente, y complementando lo que plantea el doctor Muñoz, eh, es verdad, el marketing, ese marketing arcaico, ese marketing que solo privilegia y busca la venta, de alguna manera sigue también esta regla que dice que hay que siempre decir la verdad, pero no toda. Entonces, de alguna forma, manteniendo cierta restricción de informativa, no estoy de alguna manera afectando alguna normativa o ley. En el fondo, transito en una línea muy fina entre lo ético y lo no. Entonces, realmente muy atendible la pregunta que nos planteaba William. Gracias, estimado Juan Carlos. De alguna forma a ambos también nos toca un poco porque ambos con Juan Carlos somos chilenos y conocemos el caso Falabella muy de cerca. Entonces, así que, bien, ni modo. Es algo que tenemos que aprender a vivir con ello nomás, ¿cierto, Juan Carlos? Eh, Así es. muy bien. Mira, Como clientes podemos elegir. claro, Además, como se dice, tú puedes elegir tus amigos, pero tu familia o tu nacionalidad no. Así que, exactamente. sí.
Así que, querido Juan Carlos, mira, tengo en línea a una dama que quiere hacerte una consulta. He visto también su pregunta en forma escrita y me parece muy, muy interesante. Me refiero a la señorita Leonor Alicia Pacheco. Hola, Leonor, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Y estás habilitada con tu micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. Un abrazo fraterno para todos los asistentes a esta magnífica conferencia que nos ha proporcionado la universidad. Me voy directamente a la pregunta. En su experticio, ¿cuál ha sido la efectividad de la etnografía como herramienta para la segmentación? Interesante pregunta. Bueno, qué bueno que me hizo esa pregunta, Leonor, porque justamente yo trabajé en una agencia de marketing relacional y nosotros aplicamos modelos como estos y nos basamos en ciertas herramientas de base de datos. Por lo tanto, el tema etnográfico y también el tema geográfico, el geomarketing es exitoso en la medida que está bien usado como herramienta. Es decir, lo que yo le quiero comentar, en mi humilde opinión, ¿cierto?, es que si usted toma esta herramienta y la hace de manera profesional, ¿cierto?, la base de datos que usted está usando, efectivamente va a tener buenos resultados. Lo que puede ocurrir es que la empresa no lo haga de buena manera y ahí lamentablemente tendríamos, ¿cierto?, todo lo contrario, un absoluto fracaso. Yo lo que recomiendo es que la gente, ¿cierto?, se introduzca en estos modelos y busque profundizar en ellos, porque si no tiene especialistas que se dediquen al área, lamentablemente no va a ser correcto. ¿Ya? Cualquier modelo puede ser exitoso en la medida que usted sea capaz de adecuarlo a la realidad particular de su mercado. Y el que usted dice es muy interesante, pero también sería interesante quizás combinar ese modelo con otros distintos. ¿Ya? Como yo, por ejemplo, le mencioné en el caso de Chile, lo muy usado es el modelo de segmentación socioeconómica y muy tradicional. Es muy usado, digamos, transversal a muchos mercados, pero claramente si nos vamos a mercados, por ejemplo, a lo mejor específico, nuevo, de otro tipo de conductas nuevas de consumidores, ese no, a lo mejor no va a ser aplicable. Por lo tanto, hay que buscarse esas excepciones. Yo les insto a investigar. Y la pregunta que hace Leonor, justamente nos conoce ella. ¿Será el único modelo el etnográfico que nos satisfaga, ¿cierto?, para poder llegar a ese grupo de gente al cual uno quiere? ¿O nos servirá para todos los modelos, perdón, para todos los mercados por igual? Lo más probable es que no, ¿cierto? Entonces, ahí estaría el desafío que yo lanzo a las personas que son mercadólogos, en el sentido de atreverse, ¿cierto?, a ir un poco más allá, de realizar un trabajo profesional. Así que es muy buena pregunta la que usted hace, porque nos hace reflexionar que justamente lo que yo planteé en la diapositiva, no se quede solamente un solo modelo, sino que busque su propia segmentación, lo que usted estime conveniente para su realidad en su país, su zona geográfica y mercado, ¿cierto?, comportamiento de personas. Y ahí existen innumerables variables que usted puede identificar. Por lo tanto, esas variables, a dejar volar su imaginación en ese sentido, como yo le decía en la presentación. Esto no tiene ningún límite. Usted puede crear su propio modelo. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno para todos. Igualmente. Muchas gracias a usted, Leonor, por su interesante consulta, muy atingente al contexto del seminario, así que le felicito. Muchas gracias. Y también, bueno, aquí tengo en línea a don Abraham Crespo, que también desea realizar una consulta. Abraham, muy buenas noches, estás con tu micrófono habilitado. Muchísimas gracias, buenas noches. Primero quiero felicitar a
expositor y a la universidad por este tan buena habilidad que nos permite aprender muchas cosas. Más que una pregunta, quisiera hacer un pedido a expositores, es que ¿cómo puedo hacer para las opiniones diapositivas y una sugerencia que les decía, una bibliografía o unas lecturas que pueden recomendarnos respecto al tema? Les agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia de saludos de Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradezco. Bueno, sí, no se escuchaba muy bien desde acá, pero me parece que estaba consultando por algún tipo de fuente de información, ¿cierto? Exacto. ¿Bibliografía? Sí. ¿Bibliografía? Ya, perfecto. Sí, existen muchos textos en el mercado. Bueno, nosotros, mire, le voy a dar mi opinión. Nuevamente, siempre digo mi humilde opinión. Uno puede revisar bibliografía, por ejemplo, en nuestro idioma, en español, y lo que va usted a encontrar en español son textos que son traducidos, por ejemplo, en México, de libros que son extranjeros, que vienen de Estados Unidos o de algunos países de Europa, ¿correcto? Por lo tanto, lo que usted recibe acá, en Latinoamérica, son textos que vienen, cuyas fuentes están escritas por personas que pertenecen a países que no son de nuestra realidad latinoamericana. Exacto. ¿Correcto? Eso es lo primero. Por lo tanto, considere esa variable al momento de elegir su bibliografía. Si usted quiere bibliografía conocida, usted tiene, por ejemplo, tiene brillantes libros de Philip Kotler, que sigue sacando excelente bibliografía atingente a muchos mercados. Por ejemplo, él habla de mercado, por ejemplo, tiene un libro muy bueno de mercado de ciudades, marketing de ciudades. Entonces está hablando él de cómo vender ciertas visitas a ciudades, ciertas culturas, turismo, ¿cierto? Entonces no hay un límite para él. El marketing básicamente es uno solo, pero se va adaptando a distintos tipos de productos o servicios. Ahora, si usted quiere ir más allá, le sugiero no acudir a una bibliografía de textos de editoriales universitarias, sino que acudir a Google, ¿cierto? Pero váyase usted al Google académico o escolar. Si usted se introduce allí, va a encontrar un sinnúmero de bases de datos de publicaciones científicas, tanto en español como en inglés. Y allí están los últimos estudios. Usted puede filtrar por años y va a encontrar segmentación de mercado, si es que le interesa este tema, por autores de universidades prestigiosas a nivel mundial que están sacando las últimas artículos, ¿ya? Y no están atrasados en el tiempo, y por lo tanto usted puede ir comparando estos artículos y ver si alguno de ellos es a lo mejor un modelo que pueda usted replicar en su país o en su zona geográfica. Entonces es una buena fuente de alimentación, si usted se da cuenta, pero que está actualizado, ¿cierto? Y ahí va a encontrar las últimas teorías, las últimas hipótesis que las personas, los mejores investigadores del mundo están constantemente publicando en revistas científicas, ¿correcto? Entonces ahí usted tiene dos tipos de fuentes. Fuente universitaria para nutrirse, ¿cierto?, de conceptos básicos, y después puede profundizar en estas revistas científicas donde están ahí en Google académico, que son gratis. ¿Y por qué digo esta? Porque son gratis, no va a tener que comprarlas, sino va a tener que entrar a Scopus o Easy u otras más, ¿cierto? Que ahí a lo mejor tendría usted que pagar por descargar algún artículo, ¿correcto? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Abraham. Gracias, estimado Juan Carlos. Interesantísima, muy propio de de una respuesta contundente en términos de bibliografía, básicamente, que nos permite justamente complementar todo lo que tú nos estás diciendo. Y muy bien, querido Juan Carlos, también atendiendo ya al tiempo, a la hora, solamente me gustaría comentarte, mira, hemos recibido una cantidad importante de saludos, de agradecimientos,
donde cada uno de nuestros participantes te hace llegar sus congratulaciones respecto a este tema tan interesante, la forma tan profesional de abordarla, así que es un agrado para cada uno de ellos, así que te agradecemos, querido Juan Carlos. Hay una... Muchas gracias. Gracias. Hay una última pregunta que me gustaría plantear y no dejarla de mano, dado que también me ha pedido particularmente que la puedas tú generar y responder. Se refiere a la señorita Obdilia Fernanda Bonilla y dice más o menos, a ver, aquí está. Dice, creo que sería importante, junto con saludarte, creo que sería importante gestionar para la gestión del cambio, qué papel deseamos jugar con nuestra empresa, ser proactivo o reactivo. En otras palabras, siguiendo el modelo de estrategia de marketing, ¿cuál es el camino, la estrategia que deseamos seguir con nuestra empresa a la hora de enfrentarnos al cambio, ya sea liderazgo, retador, seguidor o especialista? Buena pregunta. Bueno, Muy buena claro. Sí, no, por supuesto. Yo identifico que la persona que generó la pregunta se está refiriendo a las que son llamadas, según los libros de deporte, ¿cierto? Las ventajas competitivas, perdón, las estrategias competitivas, donde las empresas tienen que escoger en realidad, y bueno, qué bueno que hizo la pregunta porque tiene mucha relación con el tema de la segmentación, ¿cierto? Porque una vez que usted realiza una segmentación de mercado, escoge los segmentos a los cuales usted quiere llegar, bueno, en ese momento va a tener que aplicar a lo mejor alguna de las estrategias que menciona la persona que hace la pregunta, en el sentido de poder decir, yo voy a dedicarme, ¿cierto?, a ser el líder dentro de esa industria, quizás voy a ser la empresa que va a ser el retador, en el sentido de poder a lo mejor intentar quitar el cupo del líder, ¿cierto? Voy a estar siempre ahí esperando, ¿cierto?, la oportunidad para poder quedarme con la gran porción del mercado, o quizás, como dice la dama, simplemente ser un especialista en algún nicho, y este significa estar alejado del líder, y por lo tanto evitar, ¿cierto?, esta confrontación frontal que podría llevarme al fracaso, dado que me estoy enfrentando a una tremenda empresa, ¿cierto?, que es líder en el mercado. Entonces, aquí la decisión que usted tiene que tomar es en base a lo que usted puede hacer en base a sus recursos, y si puede ir creciendo en el tiempo, puede ir generando nuevas unidades de negocio, pero puede partir perfectamente siendo un especialista o una persona que se dedica a satisfacer un nicho determinado y quedarse solamente con eso. Si usted se queda con eso y se compara con la industria, el resto de la industria, voy a poner un ejemplo que no existe, ¿ya? Solamente para poner números. Si la rentabilidad de una industria determinada es 30% en promedio, y usted está trabajando con un nicho pequeño y tiene 30 o sobre el 30% de rentabilidad, claramente, ¿cierto?, está muy bien. A lo mejor si intenta crecer y transformarse en una empresa retador o quizás pasar a líder, corre el riesgo a lo mejor de salir de ese nivel de rentabilidad y bajar del 30% a lo mejor a un 25 o menos, y la verdad es que le va a ir mal. Entonces, de repente es mejor quedarse con un buen negocio y especializarse, ¿cierto? Pero tener la rentabilidad adecuada. Ahora, lo que usted menciona de proactividad, con desarrollo organizacional, claramente hay que tomarlo en cuenta. La empresa tiene que ser proactiva. La empresa tiene que estar investigando las necesidades de los consumidores, los nuevos deseos, las modas, ¿cierto? Incluso la empresa misma puede ir generando estas modas. No quedarse, ¿cierto?, siendo reactivo, sino que proponer nuevas ideas de negocio, proponer nuevos productos, nuevas marcas, nuevos tipos de satisfactores o formas de consumo distintas, ¿cierto? Ahí está el hecho de diferenciarse. Por lo tanto, claramente, ¿cierto?, yo estoy de acuerdo con usted. Pienso que hay que ser proactivo, absolutamente. Es mejor llevar la delantera en ese sentido. Absolutamente. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias, querido Juan Carlos.
Muchas gracias también a la señorita que acaba de plantearnos esa pregunta, a la señorita Obdilia Fernanda. Así que, muy bien, querido Juan Carlos, amigos míos, ya también por tiempos y podríamos quedarnos hasta muy tarde desarrollando este interesante tema, pero ya también es menester que finalicemos, dado que por razones también de tiempo tenemos que culminar. Así que, amigos míos, recordarles a cada uno de ustedes y respondiendo a las consultas que muchos de ustedes han planteado, les insisto, este material, este webinar, este interesante seminario que nos acaba de regalar el profesor Juan Carlos Muñoz, el doctor Juan Carlos Muñoz, queda íntegramente grabado en formato MP4. Luego ustedes pueden rescatarlo cuando quieran desde nuestra página web www.vjonline.mx y ahí podrán obtener esta información. Así que por favor, amigos, quedan a su disposición este interesante tema que nos acaba de entregar el doctor Muñoz. Querido Juan Carlos, desde parte de la rectoría de nuestra casa de estudio, agradecido nuevamente a ti por tu expertise, por tu desarrollo, por esa forma tan dinámica que tienes de entregar el conocimiento. Así que es un agrado nuevamente, desde ya agradecido, esperando que esta sea una de las tantas más convocatorias en las cuales tú participas con nosotros. Así que agradecido nuevamente y muy bien, tus palabras al cierre para ya ir finalizando. Bueno, agradecer a ustedes también, a la universidad y a los asistentes al seminario, y ojalá que les sea provechoso. Lo principal, ¿cierto?, es que ustedes sientan que cada vez que ustedes reciben seminarios como estos, vayan, ¿cierto?, con la sensación de que se llevan algo nuevo que les pueda servir para su vida, no solamente profesional, sino que también personal. Así que les mando un cariñoso saludo desde Chile. Espero que sigan estudiando y desarrollándose como profesionales, ¿cierto? Mucho éxito. Muchas gracias también a don Ignacio por la invitación y yo encantado de compartir con ustedes. Muy amable, le agradezco mucho. Gracias querido Juan Carlos, un abrazo a la distancia. Gracias, amigos míos, entonces será hasta una próxima convocatoria. Por favor, los invito a que sigan revisando nuestro portfolio de webinars y sigan indagando, investigando. El espíritu que tiene la Universidad Benito Juárez justamente es el transmitir, el socializar los conocimientos, de tal manera de que, así como lo que acaban ustedes de presenciar con el doctor Juan Carlos Muñoz, ustedes recaben esa información y cada día nuestra sociedad crece, incrementa y de alguna manera todos propendemos hacia la mejora continua. Así que, amigos míos, un abrazo, muy buenas noches y nos despedimos entonces. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.